¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio 100% ciudadano donde fomentamos su participación, donde escuchamos su testimonio y en donde le ofrecemos la orientación que necesita en la defensa de sus derechos. Soy Cecilia Saldaña y quiero invitarlo a visitar nuestro sitio web udgtv.com, donde encontrará todos los contenidos de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara, así como el acceso a nuestras redes sociales. Nos puede buscar en Facebook, en Twitter o bien en YouTube. Esta semana llevamos hacia usted una serie de programas especiales sobre los temas que más nos preocupan a todos como sociedad, y en esta tarde abordaremos y pondremos sobre la mesa referente a la problemática del bullying. Y es que mire, según una definición de la Organización Mundial de la Salud y de la propia Asociación Internacional Bullying Sin Fronteras, el acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar, ya sea un niño o un adolescente. Esto de forma reiterada, de tal manera que causa daño, causa también temor, tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. A nivel mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha alertado sobre el hecho de que para el año 2030, escuche usted, cerca de 2 millones de niños y adolescentes podrían morir a causa de la violencia del bullying, pues ahora mismo cada 5 minutos muere un menor por esta situación. Así que esta tarde abordaremos el fenómeno del bullying con diversos académicos de la Universidad de Guadalajara. Así que lo invito para que nos acompañe durante esta hora y media de programa. Con esto vamos a una pausa, pero recuerde, exija, denuncie, está en su derecho. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Durante esta semana le estamos llevando hasta sus pantallas una programación especial de En Su Derecho. El día de hoy ponemos sobre la mesa un tema muy interesante, es el tema del bullying. De hecho, salimos a las calles para conocer la opinión de los padres de familia referente a esta problemática y el seguimiento por parte de las autoridades al respecto. Vea usted. El bullying o acoso escolar se ha convertido en una de las principales causas de deserción, según la Secretaría de Educación Pública. Por ello salimos a las calles a escuchar la opinión de los padres de familia. Ay, pues feo, porque ya ahorita ya se ve mucho no sé si por parte de las redes sociales que hacen más énfasis a eso, y la verdad que se me hace muy triste, que antes pues no se veía eso, con tanto pues como ahora. Que es triste que entre los mismos niños se golpeen, se maltraten, por sacar videos y subirlos a las redes sociales. Yo me imagino que de alguna manera eso es lo que está impulsando más a hacer eso, porque ya para estar a la onda, como dicen luego, ya pues lo hacen con más frecuencia. Ya los maestros les dicen, está prohibido que lleven celulares, pero pues si los padres en casa no hacen nada, pues de nada sirve. Pero ¿cuál es el tratamiento que se le da a estos casos por parte de las autoridades? Escuchamos a continuación a una madre que tuvo que arreglar el conflicto por sí misma. Ay, pues no es muy feo, porque no, nomás los trauman, la verdad. ¿Usted cree que se le está dando la atención adecuada hoy en día? Pues depende de la situación. Si están sus conferencias de las maestras, no dicen nada. Yo veo que usted trae varios niños. ¿Le han hecho bullying a uno de esos hijos? Sí. Cuénteme, ¿qué pasó? Pues la traían a jaque, que porque estaba gordita y así. Y yo le dije a la maestra, están molestando a la niña. Ay, sí, yo pongo remedio. Y no dijo nada la mamá. Y yo le dije a la maestra, me conozco, no quiero problemas. Hable con la mamá de la niña, o si no, yo lo voy a arreglar a mi manera. Hablar con la señora, que ponga santa paz a su hija. No, sí, yo hablé con ella. Y al parecer, pues no. Y le dije, ¿sabe qué? Así, están molestando a mi hija, y la verdad, pues ella no está dando motivo. Que por supuesto, por eso, no le pide nada. Y quiero que le dejen de molestar y ya. ¿Y usted tuvo que arreglarlo? Pues sí. ¿Cómo lo arregló? Hablando con la señora. Pues que metieran más talleres, más cosas donde los niños estuvieran ocupados, porque ya ahorita muchos niños no estudian, no hacen nada, y nomás pura ociosidad, nada más con el teléfono a todas horas.
en la mañana, tarde y noche, y nada más subiendo videos tontos, porque realmente es pura tontería lo que suben a las redes sociales. Y ya suben, no, pues ya tienen muchos likes, no, que ya subí, o retos muy tontos, que la verdad que pues siempre ha sido. O sea, yo sé que dicen que las redes sociales son arma de dos filos, y la verdad que sí se está viendo muy, muy mal todo eso. Yo sí me da mucha tristeza porque pues niños que dices tú, ay, por hacer un reto ya terminó mal, con secuelas por dichosos retos. Pues la verdad eso se me hace muy tonto, y las leyes no hacen nada. O sea, eso es lo que más deberían de tener énfasis en eso, de ver talleres, cursos, pero pues todo les quieren cobrar. El caso en México es realmente alarmante. Según organismos internacionales, pues de acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, el bullying afecta a 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria, tanto en el sector público como en el privado, lo que representa alrededor, escuche usted, del 70% de quienes acuden a las aulas. Con imágenes de Humberto Rosales, reportó para En Su Derecho Rafael Hernández. Pues bueno, esta efectivamente fue la opinión de los padres de familia al respecto, y es que, de acuerdo a la información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, escuche, México ocupa actualmente el primer lugar internacional en casos de bullying en las escuelas de educación básica, y afecta aproximadamente al 40% de los más de 18.700.000 alumnos de primaria y secundaria, tanto en planteles públicos como en privados. Debido a la gravedad del tema y el número de casos registrados de forma reciente, expertos investigan el bullying en México desde una perspectiva multidisciplinaria. Sumando los casos de acoso tradicional y de ciberbullying, se estima que 1 de cada 4 niños padecerá este problema a lo largo de su vida. Para ayudarnos a entender un poco más de este fenómeno social, le doy la bienvenida al doctor José Claudio Carrillo Navarro, coordinador de la Unidad de Formación Docente del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Ceci, y un gusto estar por aquí. Doctor, pues no sé si nos podría ayudar a entender un poquito más referente a este fenómeno. Empecemos por la definición. ¿Qué es el bullying? El bullying es una intimidación sistemática, constante, en el plano psicológico, verbal y simbólico, que se desarrolla en los entornos escolares entre pares o entre iguales. Es decir, es una conducta donde de manera permanente un sujeto asedia, el agresor, a la víctima, y donde regularmente siempre hay observadores. Hay una trilogía que el autor más importante de este tema, cuando no era un tema de investigación, que fue Dan Olbus, un noruego, en 1972, publicó un texto que es el acoso escolar en la escuela. Y en ese texto él planteaba precisamente cómo de manera sistemática algo que luego ha tendido a normalizarse o a naturalizarse, es decir, se quiere entender que la violencia que algunos denominan la carrilla, que algunos la vinculan con los motes que los compañeros se ponen entre sí, ya sea distinguiendo aspectos físicos o psicológicos, incluso de orden familiar, y que de manera permanente están asediando al otro al grado de intimidarlo y de generar comportamientos inhibitorios, en este caso por parte de la víctima. Una cosa que es muy importante, y tú la señalaste al inicio, es precisamente que es la agresión o el acoso que ocurre en los entornos educativos o escolares, porque luego de repente se tiende a generalizar el término y utilizarlo en cualquier ámbito. O sea, de repente alguien... Hacen bullying en el trabajo. En el trabajo, en el barrio, en la familia o en cualquier otro espacio que no originalmente pertenece al espacio educativo. Entonces luego esto lo que genera en un momento dado es que se trivializa el término, y entonces como se confunde, entonces luego genera que haya una confusión del término y se ha empleado de una manera no pertinente en cualquier contexto. Entonces yo creo que sí es importante matizar que ese es el tipo de conducta y la agresión o el acoso que ocurre
entre pares en los espacios educativos y escolares. Usted tocó un punto muy importante que es cómo diferenciar o qué características debe de reunir este acoso, el bullying, mejor conocido como bullying, a diferencia de la carrilla. Carrilla siempre ha existido, una carrilla puede ser de, ay, mira los tenis que traes, qué sucios y demás. ¿Qué diferencia podemos marcar o qué características debe de reunir este fenómeno para ya ser catalogado como bullying? Bueno, en primer término, el hecho de que ocurra en los espacios escolares, de que sea una conducta sistemática, repetitiva, que se genera entre uno o varios sujetos hacia otro, y que de alguna manera esto tenga un impacto en aspectos tan importantes como son el desempeño escolar o el desempeño académico, e incluso en casos extremos de deserción por parte de esta conducta sistematizada, al nivel que llega un momento en que los niños, en el caso de la educación básica, prefieren no asistir a la escuela. Regularmente, como no tienen una inteligencia emocional bien desarrollada, pues tienden a ocultar la información, prefieren en un momento dado pasar desapercibidos. Y si no hay un diálogo pertinente en el plano de la familia, pues regularmente son aspectos que son escondidos, que se manejan muy subrepticiamente, precisamente porque también es una situación vergonzosa para los niños manifestar que ellos forman parte de un proceso de victimización. Doctor, nos tenemos que ir a una pausa, pero ¿le parece si después del corte hablamos referente a las víctimas y referente también al acosador, que es algo muy interesante? Y desafortunadamente quiero decirle que México, nuestro país, ocupa los primeros lugares a nivel mundial referente a casos de bullying. Con esto vamos a un corte, pero le invito a que continúe con nosotros. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, seguimos hablando de este tema tan preocupante como es el acoso escolar, y es que la organización internacional Bullying Sin Fronteras también realizó su propio estudio a padres de familia, así como a niños y adolescentes en 120 escuelas públicas y privadas de México, a través del cual obtuvo los siguientes resultados. Mire, 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. 85% suceden precisamente en la escuela, 82% de los niños con discapacidad son acosados. Más del 80% de los casos no son reportados a los maestros, y el 60% de los bullies o acosadores tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta. Además, otro de los datos es que 3 millones de menores se ausentarán de la escuela al menos una vez al mes a causa del acoso. Continuamos con el doctor José Claudio Carrillo Navarro, coordinador de la Unidad de Formación Docente del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, vemos estas cifras, doctor, y usted, bueno, estaba platicando que el bullying debe de reunir las características, entre otras cosas, que debe de ser un acoso de manera cotidiana dentro de una escuela. ¿Quiénes forman o quiénes participan dentro del acoso, del bullying? Hay una trilogía que es el ABO, es acosador, víctima y observador. Así es el término, acosador, víctima y observador. Se llama ABO. Y esa trilogía, yo lo comentaba, el Dan Olvius, de origen noruego, él la planteó por primera vez como los 3 elementos constitutivos de un comportamiento o de una conducta relacionada con el bullying. Y en ese sentido, regularmente hay que destacar que precisamente lo que se comentaba de cómo los niños o niñas que son víctimas ocultan la información, no la expresan, no la manifiestan, pero también muchas veces hay que decirlo, porque la inteligencia emocional, la inteligencia socioafectiva no les permite, o más bien el no desarrollo de esa inteligencia, no les permite hacer este tipo de manifestaciones o expresiones. Eso genera cuestiones relacionadas con la no comunicación con los padres, que también en los datos aparecieron, y entonces el problema se vuelve más grave porque no hay quien intervenga en apoyo de estas situaciones, y mucho también ocurre
que en el ámbito escolar los profesores no son sensibles a esta problemática. De hecho, en trabajos que nosotros hemos realizado, nos han manifestado los profesores que esa es una situación que a ellos no les concierne. ¿Cómo que no? Sí, son los que están al frente de un aula escolar, los que están en contacto con los niños y con los jóvenes. Regularmente hay un imaginario dentro del profesorado de que a ellos solamente les competen los asuntos que tienen que ver con los contenidos curriculares o disciplinares y con la pedagogía, y el ambiente de hostigamiento o de acoso que se genera lo ven como algo aparte en donde ellos no tienen por qué intervenir, y más cuando naturalizan ellos mismos que haya procesos de esta naturaleza, pues es todavía más intenso el problema. De hecho, en una ocasión nos tocó la oportunidad en una escuela del nivel medio superior donde nosotros llegamos a trabajar, donde los profesores les pedían, cuando los adolescentes se golpeaban físicamente dentro del aula, paraban el problema y decían que eso lo resolvían fuera de la escuela. No me digas. Que eso era un tema que no tenía que dirimirse ni resolverse dentro del aula, pero que bien podían hacerlo fuera de la escuela, que ese era el espacio pertinente para que ellos dirimieran sus diferencias. Pues qué grave. Entonces, aquí el tema es que luego, entonces los profesores no se habilitan en procesos de capacitación y actualización sobre temas relacionados con la violencia, con el acoso, y entonces eso genera que los climas escolares sean más tensos y excluyentes para los niños y los jóvenes. Por eso estamos viendo tantas cifras y tanto aumento de esta problemática. Doctor, no sé si tenemos una radiografía de qué características debe de reunir tanto el acosador como la víctima y los observadores. Bueno, regularmente la víctima tiende a silenciar la conducta, tiene un perfil muy vinculado con estados de depresión, de exclusión del grupo, de participación, de convivencia muy coartada, muy limitada. Y el caso del perfil del agresor es regularmente tiene un papel muy protagónico. Como muy popular en la escuela. Como muy popular, como muy activo, porque ese tipo de aspectos, como son naturalizados y normalizados y bien vistos, regularmente se tienden a invisibilizarse como aspectos que están vinculados con la violencia, de tal manera que se naturalizan, y entonces en ese sentido el perfil del acosador o del agresor tiende incluso a tener una especie como de reconocimiento social en el entorno. Es decir, que de alguna manera es como bien visto que el acosador juega un papel protagónico de una especie de pseudoliderazgo que más tiene que ver con los niveles de intimidación que logra tener con el grupo que de reconocimiento, ¿no? Claro, porque le permiten hacer ese tipo de acoso porque él es famoso, porque él es popular entre los compañeros, ¿no? ¿El acosador elige a su víctima? Regularmente sí, regularmente hay una tendencia ¿O solo se da? No, hay una tendencia a localizar al que es bajo de estatura, al que tiene otro color, al que es alto porque es alto, al que es nerd porque es nerd. Es decir, los motivos para realizar acoso son muy heterogéneos, pero regularmente sí se busca que haya un elemento en donde haya una especie como de participación social y comunitaria, en donde reconocen que el sujeto tiene un perfil, que tiene ciertas características que pueden ser objeto del hostigamiento. Es decir, si hay una tendencia a localizar en el otro los defectos, las deficiencias, en los datos que ustedes mostraban hace un momento, hasta los temas de discapacidad son temas que son objeto de bullying, y no se diga el tema tan complejo que es el de la homofobia, ¿no? Es decir, que regularmente no es bien abordado, no es bien tratado en los espacios escolares, porque además el tema de género es un tema que también muy recientemente ha venido y ha empezado a tocarse en el plano educativo. Pero va lento. Pero va muy lento. Es decir, regularmente pareciera que este tema es un tema que tampoco le compete a la escuela, donde entonces tendríamos que poner en la mesa de la discusión cuáles son los temas que ahora
sí le competen a la escuela. Y yo creo que este tema es un tema fundamental que tiene que ser abordado, pero no solamente por los profesores, tiene que ser abordado por los padres de familia, tiene que ser intervenido por las autoridades. Esto no tiene que ser un tema coyuntural, sino que tiene que ser un tema que se haga visible, que sea reconocido por las políticas públicas en el plano educativo y que las escuelas introyecten e interioricen programas permanentes, pero para favorecer climas escolares en convivencia que tiendan a disminuir o a desaparecer la violencia. Doctor, hablábamos dentro de las cifras que efectivamente nuestro país forma parte de los primeros lugares en cuanto a los niveles, en cuanto a los casos de bullying. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Bueno, hay un clima social terrible en nuestro país. Estamos hablando de más de 200,000 desapariciones, inexplicables todas. Hay una estructura social, un estado débil que de alguna manera refleja esta especie de como de incapacidad como para crear medidas de largo plazo, de largo aliento, que en un momento dado puedan favorecer a las instituciones educativas. Es yo creo que muy triste ver que de alguna manera tanta investigación que ha sido desarrollada en nuestro país, México yo podría presumir que es uno de los países que más ha desarrollado investigación educativa sobre el tema de bullying en toda América Latina. De hecho, en los diversos congresos que se han organizado, hay un congreso muy importante que es el Congreso Internacional u Observatorio de Violencia Escolar y Convivencia. Este año fue desarrollado en Canadá. El próximo año va a ser aquí en México. Vamos a tener la fortuna. ¿Usted va a participar? Sí. Ay, maravilloso. En Puerto Vallarta vamos a tener la oportunidad de participar con algunos trabajos que recientemente hemos elaborado. Uno, de manera particular, te comentaba un poco antes, es un libro que en comunión con la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador publicamos sobre el tema de ciberbullying, que se llama No te enredes con las redes, donde estamos haciendo una radiografía, una especie como de intento más bien de cartografía de la problemática y de las distintas cabezas que tiene el monstruo de la intimidación y de la violencia en las redes sociales, y con una propuesta concreta de cómo abordar el tema en las escuelas. Es decir, no nada más nos quedamos con la descripción del problema, sino que también intentamos abonarle a generar herramientas, a generar alternativas para que los distintos involucrados puedan incidir e intervenir en esta problemática. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que en un momento dado hagamos más visible la problemática, pero todavía un poco más allá de eso, que lo que se investiga se convierta en política educativa. Claro, que se ponga en práctica, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve que tantos investigadores como usted de nuestra Universidad de Guadalajara, de otras universidades, estén trabajando al respecto si no lo implementamos en las aulas? Eso es muy importante. Doctor, tenemos que ir a otro corte, pero al regreso seguimos hablando referente a este tema, el bullying, el acoso escolar. Recuerde, exija, denuncie, está en su derecho. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de En su Derecho. El día de hoy estamos hablando del tema del bullying. Y mire, el año pasado la UNAM publicó un estudio realizado por diversos investigadores dirigidos a niños de primaria y secundaria, donde se reveló que los menores que son acosadores generalmente viven en un entorno familiar en el que imperan las leyes de la hostilidad y la violencia. Incluso algunos también padecen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Otra investigación está elaborada por la Universidad de Guadalajara, concuerda con esas conclusiones y advierte que el estatus de víctima o de agresor no necesariamente se origina en la escuela, sino que incluso la familia puede ser epicentro de relaciones violentas, o si existe un historial de maltrato o abuso puede ser determinante, ya que el comportamiento negativo y hostil se origina en las relaciones sociales del niño o del adolescente. Le recuerdo que esta tarde
tarde nos acompaña en el estudio el doctor José Claudio Carrillo Navarro, coordinador de la Unidad de Formación Docente del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Doctor, efectivamente, antes de irnos a la pausa, hablábamos de esta situación, esta crisis social que estamos viviendo. Sí determina el hecho de que en casa veamos alguna relación violenta para que esto se traslade al centro escolar. Seguramente sí. Yo creo que si hay algo que debemos de reconocer es que regularmente nosotros como padres de familia tampoco estamos habilitados para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? En ese sentido, muchas veces el clima que se genera dentro de la casa, más que nada cuando hay una ausencia de alguno de los integrantes o cuando hay una relación muy patológica por parte de la pareja, de los padres, pues obviamente que esto tiene un reflejo con los hijos, ¿no? Esto se aprende y en ese sentido, pues hay procesos de imitación que tienden a la repetición de la conducta en otros ambientes, en tanto que si en la casa hay cierto tipo de tendencias agresivas por parte del padre a la madre o del padre a los hijos o igual de la misma madre, es decir, a tratar de resolver los problemas a través de las sanciones, de los golpes, de un mal llamado disciplinamiento que tiene que ver más bien con comportamientos de castigo, pues eso definitivamente se lleva a la escuela. Y los niños y los adolescentes aprenden en un momento dado a repetir la hostilidad que viven cotidianamente dentro de sus entornos familiares, dentro de la escuela, y bueno, pues las víctimas, los más débiles, son los que regularmente pagan los platos rotos, ¿no? Efectivamente. Y doctor, ¿habrá tal vez algún padre de familia que nos esté viendo y que diga, no, en mi casa tenemos una relación armónica, todo es paz y amor y tranquilidad, sin embargo, mi hijo es acosador? Pero también hay que poner y hay que tomar en cuenta lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Vemos canciones con violencia, vemos programas llenos de violencia y además otro punto, el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, en donde también vemos muchísimos videos que incitan a la violencia. Eso también forma parte de esta crisis educativa o esta crisis social que estamos viviendo, ¿no? Es bien crítico eso que comentas. Nosotros hicimos un estudio en la región norte del estado de Jalisco sobre un tema que le llamamos la narcoviolencia, y nos dimos a la tarea de ir a una primaria y obtuvimos un dato que yo creo que debe de llamar la atención. Los niños en su smartphone, porque los niños ya llevan smartphone a las escuelas. En primer lugar, ¿qué tienen que hacer niños con un teléfono inteligente, ¿no? Niños con smartphone con más de 100 narcocorridos en su teléfono. A través de los niños, en una ocasión nosotros nos dimos cuenta de un sitio que es terrible, que no es muy recomendable verlo, pero sí hay que identificarlo, que es el blog del narco. Sí. Nosotros nos dimos cuenta a través de ellos, porque los niños nos decían que sus papás y ellos, cuando van a la escuela, van cantando narcocorridos. Entonces, ese fenómeno que decíamos de la imitación y de la repetición del comportamiento, pues es muy obvio, porque si en la familia se normaliza, se naturaliza, pues en un momento dado los niños lo que aprenden es eso y lo reproducen dentro del espacio escolar. Entonces esa parte es fundamental, porque entonces también tenemos que educar a los padres. Así es. Es decir, no solamente es formar y capacitar a los profesores, a los directivos, sino también a los padres de familia, incluirlos en el paquete. Es decir, tenemos que hacer un kit de actualización y capacitación que vaya de un lado a otro, ¿no? Es decir, que sea circular, que sea cíclico y que en un momento dado permita que los que están involucrados y los que tienen que hacer algo para ayudar, para apoyar educativamente, moralmente, psicológicamente a los niños y a los adolescentes, pues hagan un trabajo de equipo, ¿no? Así es. Doctor, cuando fuimos a la pausa nos platicaba que existen diferentes tipos de bullying. ¿Cuáles son? Bueno, los que están reconocidos de manera más general son el llamado bullying psicológico, el físico. Un ejemplo del psicológico. Y el simbólico. Bueno, cuando aún la carrilla con los motes a los niños, cuando se trata de resaltar que tienen, por ejemplo, problemas de aprendizaje, y regularmente los niños tienden a no participar porque son recriminados por tener alguna limitación o alguna deficiencia en la apropiación de algún contenido curricular o en el desarrollo de algún aprendizaje, bueno, tienden a eso.
Yo recuerdo haber sido víctima de bullying en la escuela cuando se organizaban las filas por grados de inteligencia, donde estaba la fila de los inteligentes y al extremo estaba la fila de los burros. Yo estaba en ese extremo. Bueno, Oiga, qué mal, ¿no? Que quisieran eso los maestros. No, yo recuerdo que había una maestra que nos daba puntaje y nos ofrecía boletitos, y el asunto era acumular boletitos para poder adjudicarse la posibilidad de no estar en la fila de los burros y estar en la de los inteligentes. Ese tipo de cuestiones que parecen muy de bajo impacto tienen un peso terrible. Claro. Y esa sería, pasándolo al ejemplo de cómo sería de lo psicológico a lo simbólico, eso se interioriza. Entonces eso nos hace pensar que también la sociedad y el universo está jerarquizado, está estructurado, tiene una forma vertical donde unos están arriba, unos están abajo, unos mandan, otros son dirigidos, y eso de alguna manera condiciona el comportamiento de las personas. Por supuesto, imagínense la inseguridad que causa ese tipo de los efectos para la persona. Entonces, ese es el psicológico. Ahora, el bullying físico, ¿golpes? El bullying físico son golpes, pero no nada más eso. También hay algo que nosotros le llamamos los rituales de iniciación, que tienen que ver con acosos que regularmente se desarrollan de manera grupal hacia un sujeto. Seguramente el público ha de recordar algunas prácticas que se desarrollaban en los mismos barrios, como la práctica del poste. Si recuerdan ustedes, era una práctica en donde dos sujetos o tres agarraban a uno de los niños, uno de cada una de las extremidades de las piernas y otro de la parte digamos, de los hombros. Ajá. Y lo estrellaban con un poste. Y era reconocido como una práctica de iniciación. Y se aguantaba, ya formaba parte del club. Porque era un mecanismo de reconocimiento para ser incorporado dentro del grupo. Había otra práctica que yo recuerdo que además era muy penosa y muy vergonzosa, que era la práctica de salar a los niños, que era una práctica en donde se semidesnudaba a los niños y todo el grupo iba y lanzaba un escupitajo en sus genitales. Y era una práctica de iniciación que era muy vergonzosa, pero era algo que ocurría muy frecuentemente dentro de los barrios y que en ocasiones se trasladaba también a los espacios escolares. Regularmente en los baños de las escuelas ocurren toda una serie de intimidaciones terribles. Doctor, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso vamos a platicar del ciberbullying, algo muy interesante que por supuesto con el uso de las nuevas tecnologías está a la orden del día. Vamos a un corte, regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando con el doctor José Claudio Carrillo Navarro, coordinador de la Unidad de Formación Docente de la Universidad del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Doctor, antes de irnos a la pausa, estamos hablando de los tipos de bullying y nos quedamos en el ciberbullying. ¿Qué tipo de acoso es este, doctor? Bueno, habría que primero matizar que el tema de las redes sociales no es un tema tan nuevo, es un tema ya antiguo. O sea, hay redes sociales desde que hay comunidades, desde que hay grupos, desde que hay vínculos entre los grupos, pero con el tema de las tecnologías esto empieza a agravarse. Aparecen toda una serie de mecanismos que no están muy regulados, más bien que están casi fuera del control, porque regularmente, por ejemplo, la violencia que se desarrolla a través de las redes por parte de los agresores no tiene manera de ser anticipada. Es decir, alguien que es victimado en su muro, por ejemplo, con algún insulto, con algún mote, con alguna falsa historia, con alguna fotografía o un fotomontaje, regularmente no lo anticipa. Entonces es muy fácil que haya situaciones en donde se stalkea, que es el término más concreto con el que una persona puede invadir la intimidad virtual, vamos a llamarle, de la víctima, y puede generar todo un escenario contradictorio y confuso para la víctima. ¿Por qué? Porque eso no lo puede uno controlar.
si no hay mecanismos todavía que permitan, porque además se puede falsear la identidad. Así es, o sea, no sabemos de dónde viene, cualquier persona puede crear un perfil falso, inventar determinada cosa, como usted comentaba, insultar y demás, y eso es lo más grave, yo creo, doctor, que anteriormente, bueno, el bullying, el acoso, salían de la escuela y pues obviamente la víctima se iba con toda esta carga emocional, el agresor también, pero ahora va más allá porque continúa en casa, continúa fuera de la escuela, gracias lamentablemente a las redes sociales, al uso de las nuevas tecnologías. Y de hecho recientemente se ha estado dando un fenómeno que particularmente en el Japón está ocurriendo, de algo que se le denomina el hikikimori. ¿Son los retos? El hikikimori es un personaje que se aísla totalmente de la vida social para resolver todo en una habitación. Todo lo controla, la alimentación, el aseo, su vida interpersonal, que en este caso ya es manejada a nivel virtual, todo lo realiza dentro de una habitación. Es decir, hay una tendencia hacia el aislamiento que cada vez se está repitiendo más y que se está, digamos, proliferando en otras latitudes del planeta. ¿Tanto el agresor como la víctima se aíslan completamente o nada más la víctima? Regularmente no hay una distinción. Es decir, lo que ocurre es que es una persona que en un momento dado toma la decisión de desvincularse de las relaciones interpersonales porque en el espacio intrapersonal el sujeto se considera como que cuenta con una libertad que la vida social no le da. Y en este sentido, ese aislamiento tiende a reproducir conductas que pueden ser en un sentido o en otro, pero lo más grave de todo es la autoexclusión de la vida social. Así es, doctor. También hemos visto con el uso de las nuevas tecnologías en las redes sociales esto de los llamados retos, ¿no? En donde exactamente un grupo de jóvenes dice reto fulanito de tal a que haga tal cosa, y en muchas ocasiones lo hemos visto en los medios de comunicación, hay jóvenes que se han quitado la vida. ¿Los retos también forman parte de este ciberbullying? Sí, es una parte fundamental porque también es el otro mecanismo que es utilizado para la inclusión dentro del grupo. Es decir, mientras más graves sean los retos, más posibilidades tiene el sujeto de ser visto, de ser visualizado, de ser incorporado. Hay un reto recientemente que se ha estado desarrollando que me parece muy grave, que es el reto del preservativo. ¿Cuál es eso? La idea es introducir el preservativo por la parte bucal y sacarlo por la nariz. Es decir, ese tipo de prácticas que incluso son insalubres, cada vez se está manifestando más. O el reto del vodka, de ponerse la copa de vodka en los ojos para tener una especie de ceguera temporal. ¡Ay, qué horror! O algunos retos como el del chile, el de tomar la mayor cantidad de chiles en el menor tiempo. Es decir, hay una serie de prácticas cada vez más patológicas que lamentablemente están vinculadas con una especie de falsa incorporación virtual en la vida comunitaria, en la vida social, pero que va en detrimento precisamente de la salud de las personas. Doctor, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de tocar el tema referente al aspecto legal del bullying y la atención que le brindan las autoridades. Veíamos una nota al inicio del programa en donde, bueno, los padres de familia decían, yo veo que no hacen nada. De hecho, hace poco hubo un jardín de niños, no recuerdo si era en el municipio del Salto o de Tlajomulco, en donde los padres tuvieron que salir a manifestarse debido a los casos tan alarmantes de bullying en donde las autoridades, la directora de esta escuela ya tenía conocimiento, sin embargo no le daban el seguimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué manera las autoridades están abordando el tema? Bueno, en primer término habría que decir que las autoridades regularmente tienden a negar el problema. En las escuelas en donde hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo de investigación de campo, regularmente una petición que nos han solicitado las autoridades es que no demos los resultados ni mencionemos la institución. Es decir, ese desconocimiento, pues, ¿qué es lo que genera? Pues que no haya intervención. Es decir, mejor desconocemos el problema para no atenderlo. Entonces yo creo que una invitación importante a las autoridades es que permitan que se investigue lo que ocurre en la escuela con el propósito de generar ambientes de convivencia en mejores, más adecuadas, más propicias, más benéficas, porque finalmente el clima escolar de la escuela
favorece o no el desarrollo de las personas como seres humanos. Así es, hay que levantar la voz, doctor, hay que denunciar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Próximamente lo tendremos nuevamente. Muchísimas gracias. Con esto vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en esta programación especial. Y mire, cuando hablamos de bullying es esencial estar muy atentos al comportamiento de nuestros hijos o de cualquier menor con el que tengamos una relación cotidiana para así detectar las señales que podrían indicar que la presencia del bullying, como cuáles son, por ejemplo, la dificultad para socializar o para defenderse, la baja autoestima, el aislamiento de los demás, el temor o la negativa a ir a la escuela, la baja repentina del rendimiento académico o las muestras de enojo o frustración excesiva en casa al llegar precisamente de clases. Para profundizar sobre las afectaciones psicológicas del bullying, le doy la bienvenida al doctor Vicente Molina Ojeda del Departamento de Psicología Aplicada y jefe del Colegio de Psiquiatras. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, usted ya es amigo de su derecho. ¿Qué podemos o qué señales, doctor, tenemos que ver precisamente para identificar el bullying en nuestros hijos, ya sea como acosador o como víctima? Sí, buenas tardes. Antes que nada, habría que identificar, como tú ya lo señalabas en un principio, aquellas conductas que se aparten de las que son las normales u observadas por los padres y sobre todo los maestros, que por la naturaleza de este fenómeno, que ya en el invitado anterior mencionaba, ¿no? Es en el contexto escolar donde se presenta este fenómeno de violencia, y que antes de profundizar en este tipo de conductas, sí quisiera contextualizar un poquito más, ¿no? El bullying no es más que una de las muchas expresiones o máscaras que asume la violencia. Y desafortunadamente en nuestra sociedad, la violencia, debido a los fenómenos que estamos viviendo, está tomando cada vez más una normalización. Y desafortunadamente pues vemos cómo estos fenómenos pues nadie ya los toma, o ya nadie más bien se extraña de que estén ocurriendo. Dan Olgus, este científico social noruego, que por primera vez describió el fenómeno y lo visualizó o hizo posible que se pudiera atender en la década de los 70, fue precisamente porque allá en Noruega, donde era oriundo él, se estaba presentando o se presentó una serie de suicidios en niños y adolescentes. Entonces se metió a estudiar el fenómeno, bueno, y encontró con que detrás de esta conducta violenta existía o fue como el detonante o el impulsor del suicidio, el bullying, ¿sí? Y bien, entonces, retomando la pregunta original, las conductas que yo esperaría encontrar en un menor de edad son aquellas conductas de tipo evitativas o fóbicas, en el sentido de que no quieren ir a la escuela, no quieren permanecer tiempo con sus compañeros o compañeras de escuela, pedirles a los padres que los lleven, los traigan, y en fin, de alguna manera están denotando condiciones de inseguridad en el entorno escolar. También podemos encontrar otro tipo de conductas ya que digamos propiamente ya psicopatológicas, tales como alteraciones en el sueño, que podrán ir desde las pesadillas o el insomnio en distintos estadios, ya sea inicial, intermedio, tardío. También alteraciones en el apetito, sí, que dejen de comer o coman mucho. Sí, la ansiedad es otro síntoma
que vamos a observar. Entonces, la misma ansiedad por sí sola, muchos de nosotros cuando estamos ansiosos o presentamos este tipo de conducta nos da por comer mucho, sí, o dejamos de comer. A comer, ¿no? Sí, cada quien entonces maneja este tipo de síntomas de forma diferente. También encontramos alteraciones somáticas donde los chicos o chicas que presentan este fenómeno del bullying también presentan dolores estomacales, dolores de cabeza o dolores en alguna otra parte del cuerpo sin que existan datos o razones para, ¿no?, ello, porque no hay infección, no hay parásitos o no hay ningún golpe o algo que me haga sospechar alguna otra situación. ¿Sí? ¿Esto aplicaría para la víctima? ¿Para el agresor también hay señales que podemos identificar como padres de familia o si alguno de los niños que cuidamos es agresor? O sea, ¿también hay señales, así como estamos definiendo, algunas señales para las víctimas? Sí, mira, se ha estudiado mucho el perfil de los victimarios, igual que de las víctimas, ¿no? Por lo general las víctimas son seleccionadas por el victimario porque él detecta ciertas características en su forma de ser que lo hacen ser más vulnerable. Entonces lo único que marca en él o que trata de hacer es reforzar esa situación de digamos, de supremacía, de poder, de control en el victimario, ¿sí?, para él a su vez tranquilizar sus propias deficiencias psicológicas, porque muchos de estos chicos que son victimarios o que son los buleadores, sufren a su vez de malos tratos dentro de su hogar o del entorno donde ellos se manejan. Entonces, de alguna manera es como aquel dicho que no busco quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Claro. Entonces ellos de alguna manera se desfogan o actúan sobre las víctimas que lo permitan, ¿sí? Y van logrando que se vayan aislando y que mantengan ese silencio en cuanto a ese tipo de prácticas o de conductas. Por eso usted Sí. comentaba que es una máscara de la violencia. Sí, es una de las muchas máscaras que encierra la violencia, ¿sí? Y que hay un estudio ahí muy interesante que se hizo en Canadá durante casi 14, 15 años, en una de las ciudades principales de Canadá, y que después fue validado en 16 estados de la Unión Americana sobre la relación entre el suicidio y el bullying. Y encontraron coincidentemente que el bullying aparecía sobre el poco menos del 6% de los casos como el elemento fundamental para la comisión del suicidio, ¿sí? Y que las otras causas más importantes estaban principalmente el abuso de sustancias, de drogas, de consumo. También estaban los malos tratos emocionales en el entorno familiar y el otro apartado importante, los trastornos psiquiátricos. Doctor, ¿sí? Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso del corte nos gustaría que nos abordara precisamente cuáles son las afectaciones psicológicas para las víctimas de bullying. Con esto vamos a un corte. Recuerde, exija, denuncie, está en su derecho. Regresamos.
regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos abordando este tema tan interesante como es el bullying. Y mire, de acuerdo a un estudio elaborado por las principales asociaciones de psiquiatría de Estados Unidos, se ha encontrado que la depresión y la ansiedad asociada con el bullying o el hostigamiento escolar pueden prolongarse hasta que la víctima llegue por lo menos a los 20 años de edad y a veces trasciende más allá, generando trastornos a largo plazo. Pero también quiero decirle que a corto plazo puede traer consecuencias sumamente graves que pueden llegar incluso a la depresión y al suicidio infantil. Continuamos charlando con nuestro invitado esta tarde, el doctor Vicente Molina Ojeda, del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara. Doctor, usted antes de irnos a la pausa precisamente estaba abordando este tema tan interesante de cuáles son las consecuencias del bullying, en muchas ocasiones la depresión en los pequeños o bueno, en los jóvenes. Sí, las consecuencias, como tú ya también lo acabas de señalar y todo, pues es el que es como el detonante, aunque la mayor parte de las enfermedades mentales o su etiología o causalidad es multifactorial. Obviamente el componente generado por el estrés juega un papel muy importante. En este caso, el bullying viene a ser parte de ese elemento estresor que hace o que permite que aparezcan enfermedades de tipo psiquiátricas, como en este caso la depresión y trastornos de ansiedad en general, dentro de las personas que son víctimas de este fenómeno. Sí, doctor, anteriormente, no sé si estoy mal, no veíamos tantos casos de depresión infantil como los vemos en la actualidad. De hecho, vi por ahí un estudio en donde decía que en la actualidad los niños en nuestro país ya no son tan felices como antes, lo cual me pareció muy grave. ¿Cómo es posible si cuando uno está pequeño, la niñez y la felicidad van de la mano, no? Bueno, ese es el supuesto que se tenía hace algún tiempo, que como la infancia era conceptualizada como una etapa de la inocencia, donde todo era bonito. ¿En un mundo ideal? En un mundo ideal, y se vio que efectivamente que ya cuando se empezó a estudiar, porque pasa como lo mismo con este fenómeno que estamos hablando del bullying, cuando tú das por sentado o tienes o partes de una supuesta realidad de que todo es así, pues no hay necesidad de estudiarlo. Pero en el momento en que ya lo visibilizas o realmente dices tú, ay carambas, aquí hay un problema de fondo. Y tú acabas de señalar algo muy cierto, ¿no? Hace tiempo la Asociación Psiquiátrica Americana y la nacional partían de ese supuesto, ¿no? Los niños no tienen problemas de depresión, o los niños no se deprimen, no padecen ansiedad o tienen trastornos de ansiedad, y ya se ve que efectivamente los niños se deprimen y los niños también desarrollan trastornos de ansiedad. Y obviamente, ¿por qué razón? Primero, la sociedad en la que vivimos dista mucho de la sociedad que vivieron nuestros padres o hace algunos 20, 30 años, ¿no? O sea, 1 o 2 generaciones. Mis padres ya están finados y pues ellos vienen de principios del siglo pasado, ¿no? Pero tal vez los suyos sí son más o menos de nuestra camada, ¿no? Pero obviamente la sociedad actual dista mucho en cuanto a la cantidad de estímulos y de retos que tienen que enfrentar estas nuevas generaciones a las que nosotros enfrentamos, ¿sí? Ahorita hay muchos distractores, ¿sí? Ya hace ratito comentaban el famoso ciberbullying. Simplemente este aparatito no existía en nuestros tiempos. Qué felices éramos. Ya vemos que actualmente pues una persona que no sabe manejar o utilizar este aparato, pues es un analfabeta tecnológico. Bueno, de hecho muchas mamás dicen, ay, qué padre, mi bebé sabe manejar el celular. Pues qué mal, porque el bebé no tendría que estar viendo el celular. No estar viendo, pero son los primeros los papás por quitarse también esa responsabilidad. También antes se vivía por la cuestión económica que permitía que tuviéramos mamás de tiempo completo. Así es.
Ahorita, desafortunadamente, las condiciones económicas hacen que los padres tengan que laborar, y en aquellos casos en que no es así, es porque las mujeres también ya no les llena estar exclusivamente en casa, ¿no? Y quieren trabajar, aunque tengan los medios económicos para poderlo no hacer. Así es. Doctor, referente precisamente a esta depresión, a esta ansiedad que estamos viendo en nuestros pequeños, ¿eso también se puede trasladar a baja autoestima? ¿Se puede trasladar también a baja en cuanto al rendimiento escolar? Sí, o sea, recordemos algo, ¿no? La forma como se va estructurando nuestra personalidad ya adulta o madura tiene que ver precisamente de cómo vayamos integrando todos nuestros conocimientos, experiencias y formas de vida, sobre todo en los primeros años. ¿Sí? De tal suerte que en esos primeros años es cuando se sientan las bases de lo que va a ser nuestra personalidad. Y si en esos momentos somos o fuimos víctimas de ese tipo de eventos, obviamente esa personalidad va a ser más inestable o va a tardar más tiempo en estructurarse y poder dar paso a una forma de ser lo más cercana o alcanzar cierta madurez o una cierta pauta social de comportamiento, digamos, de la mejor forma posible, ¿sí? Tú mencionabas que hace un momento que tanto estos problemas de carácter o de tipo depresivos como de ansiedad persistían hasta ya en finales de la segunda década de la vida, ¿sí? Entonces, obviamente, este fenómeno, si es muy intenso, porque fue muy severo, porque hay de bullying a bullying, ¿no? O sea, todos en algún momento de nuestras vidas tal vez fuimos objeto del bullying. Dímelo a mí que desde los 6 años yo usaba lentes, ¿sí? Y obviamente, pues desde entonces los niños, pues era una forma de agresión directa, el ciego, el venadito. O sea, cuestiones muy agresivas. Obviamente cada quien enfrenta ese tipo de problemas de forma diferente. A mí lo que me valió es que era muy buen estudiante y los maestros me apoyaron o haciéndome la deferencia de que les tomara las tareas a mis compañeritos. Entonces, pues ellos ya procuraban portarse bien conmigo. Mire, qué convenencieros. Pero cuando no ese es el caso, pues los chicos y las chicas viven de forma muy tremenda este evento de agresión o de violencia. Claro, puede haber consecuencias a futuro. No podemos ver adultos que tienen repercusión en la cuestión laboral o en las mismas relaciones, ¿no? En todo te va a afectar. Primero, el desempeño escolar. El desempeño escolar no va a ser el mismo de un chico que es buleado constantemente y de forma severa a la de un chico que no lo es. Porque ya simplemente el hecho de que acuda a la escuela para ese chico que está siendo buleado, se convierte en un martirio, ¿no? En una situación de rechazo hacia la escuela. No quiere ir a la escuela, se enferma y hace todo lo posible por no tener un buen desempeño para que a ver si lo cambian de escuela o lo mueven. Ok, entonces tenemos bajo rendimiento escolar. Bajo rendimiento escolar, condiciones de aislamiento, de soledad del chico, no convive con sus compañeritos, compañeritas en actividades escolares, les da la vuelta a eso. Entonces los padres tienen que ser muy perspicaces de, a ver, ¿por qué le está dando la vuelta? A ver, va a haber un paseo o escolar y todo y mi chico no quiere ir y, a ver, ¿por qué no quieres ir? O sea, todo ese tipo de detalles. La autoestima de los chicos está muy baja, se sienten menos en relación a sus demás compañeros y compañeritas. Podemos establecer también esas conductas evitativas de
de tratar de no enfrentar las cuestiones escolares, ¿no? Así es, doctor. General. Tenemos que ir a una pausa, para regreso vamos a seguir hablando de este tema, sobre todo de un tema muy delicado, lo que es el suicidio infantil ocasionado por el bullying. Recuerde, exija, denuncie, está en su derecho. Regresamos a la brevedad. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial. Y mire, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, actualmente hay 2 millones de niños y adolescentes que padecen depresión en el país, y el suicidio entre niños menores de 14 años ha aumentado en los últimos años. Otro dato que le compartimos es que en el 2016 la Secretaría de Salud señaló que más del 59% de los suicidios en niños y jóvenes podrían ser ocasionados por el acoso físico, psicológico y cibernético, principalmente en entidades como el Estado de México, en Jalisco, en el Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco. Le recuerdo que esta tarde nos acompaña en el estudio el doctor Vicente Molina Ojeda, del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bueno, creo que las estadísticas están de más, pero es lamentable realmente ver cómo chicos, cómo jóvenes niños se quitan la vida ocasionadas por un acoso, por una molestia escolar tan grave. Sí, mira, más allá de los números, como ya lo señalaba hace un momento, ese estudio de Canadá y que después fue validado en 16 estados de la Unión Americana, y que creo que ahí contaron con una rigurosidad científica, para sorpresa de ellos, encontraron que en menos del 6% de los casos existía una relación directa con el bullying, ¿sí? Aquí, por lo que tú comentas, con datos del INEGI y de otros estados del país donde es muy alto este fenómeno, ellos advierten de una cifra altísima, ¿no? Habría que ver a detalle, ¿no?, cómo hicieron los estudios, qué metodologías utilizaron, en fin, pero no es el objeto del programa, ¿no? Lo que sí es cierto, que el bullying como generador de conductas suicidas juega o tiene un papel muy importante, ¿sí? Y si a eso le sumamos el que los chicos y chicas de nuestro país desde edades muy tempranas ya se droguen o tengan acceso a drogas de abuso, si a eso agregamos el hecho de que esos menores de edad también vengan de familias disfuncionales, donde la práctica de la violencia intrafamiliar sea la conducta normalizada en su entorno familiar. O padres ausentes, como había hablado usted. Súmale también. Padres ausentes o padres inexistentes también, ¿sí? Tristemente ahorita se está dando un nuevo tipo de familia, ¿sí? De padres, de familias recompuestas o de familias reconstituidas, y por ahí les dan otros nombres, ¿no?, de familias donde pues se encuentran o se reencuentran unas parejas cuando ya tienen hijos o hijas de distintos padres y hacen vida todos, ¿no? Entonces, pues eso les mete mucho ruido a los chicos, a las chicas. Súmale también obviamente la dinámica familiar dista mucho de las familias tradicionales, ¿no?, de antaño. Y que ahorita, según datos también del INEGI, este tipo de familias o uniparentales son, pues ya estamos hablando de la tercera parte de las familias de nuestro país, ¿sí? Uniparentales o familias reconstituidas o recompuestas, en fin. Súmale a esto precisamente los problemas de salud mental, que cada vez son más altos, tanto en los chicos como en los adultos.
cada vez tenemos más problemas de depresión, ¿sí? Y la depresión, los que nos dedicamos a este campo sabemos que uno de los riesgos o el riesgo más importante que hay asociado a la depresión es la conducta suicida, ¿sí? Y bueno, el estudio de Canadá y de Estados Unidos que lo validó, habla de que de los suicidas jóvenes, niños, el 40% eran debido a la depresión, ¿sí? En muchas ocasiones esa depresión va de la mano del bullying. Al bullying como Doctor, elemento estresor. ¿Se puede superar el bullying? Usted me dice, bueno, es que hay de bullying a bullying. ¿Se puede superar? ¿De qué manera nosotros como padres de familia podemos apoyar a nuestros hijos, tanto a los víctimas como a los agresores? El día en que en este país tengamos políticas realmente integradoras de salud y de desarrollo social, por un lado, y los programas que permitan materializar estas políticas. Simplemente la violencia se pudiera atender desde edades tempranas, desde intervenciones muy puntuales en los jardines de niños, porque esto ya hay estudios científicos a lo largo y ancho del mundo, ¿no?, donde intervenciones muy puntuales en niños y niñas de jardines escolares, de a los 2, 3, 4 años de edad, 5. Que inicien a esta edad, doctor. Ahí, si el maestro, la persona al cuidado de esos menores, contara con elementos que le permitieran actuar, desincentivaría de entrada que una de esas conductas o formas de dar respuesta a esas frustraciones que tiene todo ser humano sea a través de la aplicación de conductas violentas, y traten de resolverlas de otra forma socialmente menos dañina. Entonces, en ese momento en que se cuente con esta situación, estoy yo cierto que se van a abatir muchos de los problemas que hay, con una educación también más incluyente, más tolerante, menos discriminatoria. También pudiéramos hacer mucho. Entonces aquí hay que preparar a nuestro pueblo, hay que educarlo, hay que abatir, hay que combatir la ignorancia, ¿sí? Y también atacar a los hipócritas que con un discurso dicen una cosa y con los hechos dicen otra. Sí, es porque vemos cómo las autoridades minimizan precisamente esta problemática, todas las cuestiones mentales, psicológicas de nuestros pequeños, en donde dicen, ay, bueno, pues sí hay bullying, pero no son tantos los casos, no, sí vemos día con día niños, jóvenes frustrados, deprimidos, pero como padres de familia, diríjase por favor a todos los papás que nos estén viendo, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a salir adelante? Primero, la familia como célula fundamental de toda sociedad tiene el efecto de contener y de formar en valores, en conocimientos y experiencias que nos van a permitir tratar de llegar a ser individuos o personas socialmente productivas. Entonces, si la familia y los responsables de la familia, los padres, no cumplen con dotar de amor en primer lugar, del afecto, el amor bien señalado hacia los hijos e hijas que pudieran tener, y de reforzar en conductas y ejemplos que los menores puedan tomar como modelos, ¿sí? Para cuando sean seres adultos productivos y que aporten realmente a la sociedad. Porque pues cuando el menor toma o ve los modelos que tiene en casa y distan mucho de estos patrones, pues si ve que el padre golpea a la madre, golpea a los hijos, llega borracho siempre, si la madre hace otro tanto, se droga o no cumple con lo que se espera, pues es el ejemplo que al final del camino el menor está tomando, ¿sí? Y por eso tenemos tantos niños en la calle, ¿sí? O que huyen, prefieren ellos jugársela
¿sí? Y salirse de sus hogares porque saben que ahí corren un riesgo muy alto. Y bien, y en otros casos, pues también el modelo primario, que son los padres, pues no es el idóneo. No lo perciben así. Estamos olvidando efectivamente la parte emocional, la parte afectiva, el amor, y lo estamos, queremos darles todo lo material, somos permisivos con nuestros hijos. Más preocupados por... Exactamente, por esa cuestión. ¿Tendríamos que acudir con algún especialista, con algún psicólogo, psiquiatra, estar en contacto con los maestros si vemos alguna señal de alerta con nuestros hijos? Sí, los cambios de conducta que ya hemos mencionado y síntomas psicopatológicos, también ya que comentamos, en el momento en que los padres o los maestros observen este tipo de conductas, debieran ser reportados. En las escuelas, a mi juicio, debiera existir 1 o 2 psicólogos de planta, porque no se dan abasto, tú lo acabas de señalar. O sea, debieran entrar dentro de la plantilla oficial de todas las instituciones educativas que cuenten con psicólogos. Por otro lado, si los psicólogos detectan que esas patologías que presenten los menores o los jóvenes son graves, pues obviamente tendrán que apoyarse en nosotros, ¿sí? Para poder reforzar o tratar de rescatar y de impedir que el problema se pueda agravar o llevar a una situación pues más grave. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Sabemos que esto es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer tanto autoridades como padres de familia para sacar adelante a nuestros hijos, pero la parte buena y positiva es que el bullying se puede superar, por supuesto, con amor y con atención. Muchas gracias al doctor Vicente Molina Ojeda del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara. Con esto vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, y como acabamos de ver a lo largo de este programa especial de En Su Derecho, el bullying es un tema que nos compete a todos, que les compete a las autoridades educativas, a los maestros y por supuesto nosotros como padres de familia para poder erradicarlo. Y de hecho, si usted tiene algún caso de bullying que quiera denunciar, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha la página de internet que es www.acosoescolar.cep.gov.mx. Lo repito, www.acosoescolar.cep.gov.mx, y la línea telefónica es 01800 11 226 76, 01811 226 76. Aquí puede hacer su denuncia. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Hasta la próxima.